Muebles e inmuebles en náhuatl clásico. Vamos a tratar de ver qué palabras podemos usar para referirnos a los distintos muebles y a los distintos inmuebles. Con ello queremos ampliar el vocabulario de los hablantes y al mismo tiempo mostrar un vocabulario que es muy difícil de encontrar en el diccionario porque los diccionarios no estaban pensados para ser fácilmente accesibles o están muy anticuados. Entonces traen un vocabulario muy difícil de entender. Empezamos con los inmuebles. Debemos distinguir cuatro realidades A, B, C y D o cuatro niveles. El primer nivel sería el nivel A, el más concentrado, y se encuentran cosas muy variadas que sirven de alojamiento. A veces se trata de una casa, de un edificio, de un domicilio o de un local comercial. Cali sería casa. Huescapancali sería edificio, torre de edificios, torre de viviendas. Chantli es hogar, morada, residencia, domicilio, donde uno habita. Y Nochan sería mi domicilio, la forma posesiva de Chantli. Tetlacualtiloyan sería restaurante, local comercial destinado a hostelería. Tecochitiloyan sería hotel. Tetlailtiloyan sería taberna, tasca, café. Nejnencachialoyan sería albergue, posada, pensión, local donde se hospeda a los viajeros, o se acoge, o se recibe. Nejnenki quiere decir viajero, pensionista, huésped, y Nemininenki significa viandante. Cacnamacoyan, zapatería; Nacanamacoyan, carnicería; Michnamacoyan, pescadería; Xochicualnamacoyan, frutería; Pajnamacoyan, farmacia; Xochiococho Namacoyan sería perfumería, donde Xochiocochotl sería liquidámbar, bálsamo, resina aromática. B. En segundo lugar, hemos visto lo más concentrado, que es donde se vive, que son edificios, casas o donde se habita o se desarrolla una actividad. En segundo lugar, hay una serie de vías donde se emplazan los anteriores alojamientos. Tenemos Calzalantli, calle; Ochtli, camino; Ojpichactli quiere decir sendero, vereda, senda; Ixiochtli quiere decir vereda, orilla, pero también quiere decir acera, banqueta. Cuando vamos por una carretera o por una calle hay una acera o una banqueta, donde Ixiochtli se dice, donde va el peatón. Cuepoztli sería la calzada, la carretera, donde Cueptli es césped, porque usualmente eran de césped, ahora son de asfalto. Sería por donde van los coches. Y también sería pues la que enlaza pues distintas poblaciones. Cuautla es arboleda. Hay gente que vive en una arboleda. Pepeyocuautla quiere decir alameda, donde Pepeyolcuahuitl o Pepeyocuahuitl quiere decir álamo. Y Necuejcuepaloyan quiere decir paseo, y Nemoayan también quiere decir paseo. Sabemos que el verbo cuepa, darse la vuelta, o regresarse, puede ser nino, y en este caso es frecuentativo, por eso lleva cuej, la primera sílaba. En el caso de nehnemi no es reflexivo, entonces el primer ne es el frecuentativo, que va con la aspiración. Nej y nehnemoayan, sería como se diría. En todos estos casos, el inmueble es una dirección, por ejemplo, de una oficina. Y tenemos la palabra Yaloayan, que quiere decir emplazamiento, sede, dirección, ubicación, localización, sitio o lugar. Entonces, todo esto es la dirección, el emplazamiento. Entonces vamos a ver, en el diccionario aparece como sede, lugar donde tiene su domicilio una entidad económica, literaria, deportiva, por ejemplo la sede episcopal también puede ser. Y entonces, donde tiene lugar su domicilio, buscamos qué es domicilio, y según la RAE es el lugar en que se considera establecido alguien. Por ejemplo, a efectos de emplazamientos o notificaciones o notificaciones judiciales o fiscales. Entonces, cuando queremos preguntar por la dirección de alguien, utilizamos la palabra hayan. Y cuando queremos decir su dirección, decimos iyeyan, que cogemos el verbo ser, que en este caso sería en futuro yes, y se le quita la z, y queda ye, y se le pone yan,
Yan, que luego veremos cómo se forman estos para dar y Yan, este tipo de nombres. De momento, con lo que hemos dicho es bastante. C. El tercer nivel sería, ya hemos visto los edificios, las calles o alamedas o como se les llame, y ahora un conjunto de edificios o espacios más o menos delimitados. Aquí tenemos dos realidades a destacar. Una que sería la colonia, Necaltlaliloyan o Necaltiloyan, donde Caltlalian y no o Caltian y no significa colonizar, establecer casa, y donde podríamos decir no Necaltiayan, mi colonia. Pues en la Ciudad de México hay colonias, que es pues como después de la calle es el siguiente nivel. Y luego tenemos Nemoayan, que quiere decir población, localidad, lugar, espacio, circunscripción, sección, distrito, delegación, alcaldía. Nonemian sería mi delegación, mi circunscripción, mi sección, mi población o mi alcaldía. Luego hablaremos sobre todo esto. Y de Onowayan quiere decir área, región, comarca, territorio, país. Y Onowayan, su región, su territorio, su país. Generalmente se forman con el presente de indicativo, con el sufijo ya, que con lo que cambia de presente a imperfecto, y luego una n, porque es un lugar, que viene a ser como el sufijo can, acabado en n. Los inmuebles suelen terminar en loyan, especialmente cuando designamos lugares donde alojarse o realizar una actividad comercial. Veamos unos ejemplos. Tetlacualtiloyan, restaurante, hostelería, donde se da de comer a la gente. No Tetlacualtiayan es mi restaurante. Tlacualtianite, dar de comer. Tlacuali comida y Tetlacualtia es el que da de comer, el hostelero, el chef. Tetlailtiloyan es la taberna, la cantina, el bar, el pub, el antro, la cafetería, donde sirven bebidas al público. No Tetlailtiayan, mi taberna. Tlailtia anite, dar de beber, tlaili, bebida, tetlailtia, tabernero, mesero, cantinero, barman, el que atiende el café. Luego tenemos Tecochitiloyan, sería el hotel. Vemos que todos suelen ser los inmuebles acabados en loya. No Tecochitiayan es cuando están en forma posesiva, mi hotel. Tecochitía, hotelero, posadero, hospedero, ventero, que tiene una venta. Netlatiloyan significa guarida, refugio, incluso cuando se trata de animales. No Netlateayan, mi refugio. Neinayaloyan es escondrijo, escondite, y no Neinayayan sería mi escondite. Amos Namakoyan, librería, donde se venden libros. Namos Namakayan, mi librería. Namakoyan sería burdel, Nemoayan sería sección, delegación, facultad. Cuando hablamos de una ciudad universitaria o de una universidad, esa sección pues suele ser la facultad. La universidad se divide en facultades. Pues entonces se utiliza la palabra Nemoayan. Hay lugares un tanto particulares que en el diccionario aparecen de un modo a veces poco comprensible. Neyactiloyan, purgatorio, lugar de purificación. Tonehualoyan, del verbo tonewa. Tetonehualoyan, Mictlan, Ajcualcan, Ajyeccan, quiere decir infierno, averno, abismo, gehenna, lugar de sufrimiento. Y entonces hemos visto purgatorio e infierno. También tenemos para contraponer Isoayan, que es el comienzo o salida en una carrera ciclista, por ejemplo, y Axihuayan, que es la llegada o meta en la carrera ciclista. Y ese mismo Isoayan lo aparece a veces con otro significado. Por ejemplo, Calacoayan es entrada por donde se accede a un lugar y Quisoayan es la salida por donde se sale de un local, por ejemplo, de un cine. Tlalchontli significa frontera. Tlatalistli quiere decir paisaje, panorama. Viene del verbo ver, la vista, el paisaje, el panorama. Y Tlatlalotilistli quiere decir horizonte, espacio, lejanía, distancia, separación. Tlalotía quiere decir distanciar, separar algo, alejar. Entonces de ahí viene la palabra horizonte, porque no es lo mismo que en el diccionario venga como separación o alejamiento, que saber que eso significa horizonte. Estas palabras vienen muy ocultas y a veces pues uno no sabe con Quisoayan qué significa. Entonces bueno, pues porque en unos sitios aparece como salida, en otros aparece como comienzo y por eso lo estamos aclarando aquí. Dos, otras veces
Los inmuebles terminan en Cali. tenemos Tlasilancali, los inmuebles y los lugares. En Tlasilancali, Tlasilacali, que quiere decir suburbio, periferia, extrarradio, arrabal, alfoz, barrio, barriada, judería, morería, gueto. En la parte alta, en las ciudades medievales, estaba el castillo y fuera y abajo, fuera de las murallas, el arrabal desprotegido, donde Silantli viene a ser vientre, barriga, la parte baja, y Cali quiere decir sitio, sitio, lugar, o conjunto de casas también, porque en náhuatl el plural de algunas palabras es igual que en singular, porque no tienen gramaticalmente plural. Luego tenemos Inepantlajin Altepetl, el centro de la ciudad, para distinguir un poco lo que sería el suburbio y periferia de lo que es el centro, donde Nepantlajli es el centro. Y tenemos otra palabra que termina en Cali, que sea un lugar o un inmueble en este caso, sería Nesimalcali, tienda del barbero o barbería, donde afeitan. Las habitaciones de los inmuebles también suelen terminar en Loyan o Guayan, a veces en Cali. Tenemos Tlacualchihualoyan, cocina, habitación donde se cocina. No Tlacualchihuayan sería mi cocina. Tlatoyan es el balcón, que quiere decir mirador. Habría que buscarlo como mirador. Tlachialoyan quiere decir ventana, que también habría que mirarlo a veces como ventana o quizá como mirador también, pero es Tlachialoyan ventana, que hay que distinguir Tlatoyan y Tlachialoyan. Y Tlachacuili vendría a ser la puerta. Amospialoyan puede ser biblioteca, aunque veremos luego que también puede decirse que Amospialoyan también puede ser un mueble, un librero. Habitación, bueno, pero como biblioteca es habitación donde se custodian los libros, porque estamos viendo las habitaciones de la casa. Namospiayan sería mi biblioteca, perdón. Nemachtiloyan significa despacho, estudio, bufete, negociado, oficina, habitación donde se estudian o tratan los asuntos. Porque mastía es estudiar, entonces es un estudio. Y este estudio significa despacho, no es escuela, como muchas veces yo también he cometido ese error de pensar que una escuela es temachtiloyan, donde enseñan a la gente. La Real Academia de la Lengua Española dice estudiar, dicho de una ciencia o de una obra, es ocuparse de una materia o asunto. Sinónimo, ocuparse, tratar, es donde se trata. Por eso, el Nemachstili significa tratado, monografía, estudio, ensayo, obra o escrito. Por ejemplo, el Tratado de los 7 Pecados Capitales de Fray Bernardino no sé de quién es ahora, de Andrés de Olmos, de Fray Andrés de Olmos, pues ese sería, como es un tratado, es un Nemachstili, que no es lo mismo que asignatura, que yo también he pensado muchas veces que la asignatura o doctrina no, es tratado, monografía, estudio, ensayo, obra o escrito. Porque claro, se trata de estudio o despacho, por eso tiene ese significado. Tlacualoyan es el comedor, habitación donde se come. Cochihuayan es el dormitorio. Cali es habitación en general, porque a veces esta casa tiene 7 habitaciones, pues utilizamos la palabra Cali, que quiere decir habitación, espacio, sitio, rincón. Y también podemos usar Nemoayan, que es una palabra muy polivalente, se puede aplicar en contextos muy variados. Nemoayan quiere decir habitación, espacio, sección, dependencia. Lo hemos visto cuando hemos visto las facultades universitarias, pero también puede ser una habitación en general o incluso el dormitorio, donde se vive, donde se está. Bueno, vamos a ver. Huaycali es el salón, la estancia, la sala. Si Cali es una habitación, Huaycali, una habitación grande, es la estancia, la sala, la mayor habitación. Pero también podemos decir Yelowayan, que habíamos visto antes también, como dirección, ubicación o sede, que quiere decir salón, ambiente, estancia, sala, estar, ubicación, habitación, donde más se convive. Claro, estamos hablando dentro de las partes de una casa y se le puede, cuando estamos en ese contexto, Yelowayan o Yelowayan puede ser salón. Y Nechihualoyan quiere decir vestuario. En el vestuario es donde uno se prepara, se viste. La habitación, hay gente que tiene un vestidor, un vestuario. Nealtiloyan, Neasisaloyan, Necuitlahuiloyan es el baño, servicios, aseo, váter o tocador. Es una habitación en la casa para esos usos, para pasar al baño, para asearse, donde está el váter, el tocador.
Asistli quiere decir pis, orín, micción, evacuación. Y cuitlatl quiere decir secreción, excremento, defecación, excreción, deposición. Tlatlatiloyan quiere decir despensa, alacena, bodega, habitación destinada a otros usos, cuando se utiliza como habitación, porque también puede ser armario, aunque tlapictli sería una forma por eso más reducida para decir armario, que la prefiero que tlatlatiloyan. Tlapacoyan sería la lavandería, habitación donde se lava. A veces las casas tienen un sitio solo para lavandería y planchado. Bueno, seguimos con las terminaciones propias de los lugares o de los inmuebles. Pero en este caso hay terminaciones que son los sufijos que se suelen llamar absolutos, que son tli, tl o también li. Estos, por ejemplo, hay lugares como el acueducto, aochtli, que puede ser considerado lo mismo lugar donde pasa el agua. Tenoli, puente de mampostería, que también es un lugar donde se pasa. La mampostería viene de mano, quiere decir sillería, que se puede coger con la mano para ponerla. Entonces el puente de mampostería o de sillares. Y luego tenemos Cuapantli o Cuapanahuatli, que quiere decir puente de madera. Aquí también vamos a decir que esta palabra acaba en Wastli y que luego vamos a tratar de ella. O sea, habría que recordarla luego. Cuapanahuatli. Tenemos Tenanquiahuatl, que es el arrabal suburbio que se encuentra fuera del recinto de la ciudad, donde Tenamitl es muralla y Quiahuatl pues viene a decir fuera. Y tenemos también la escalera Escahuatli, que puede ser vista como un artefacto, pero también donde se sube. Entonces tenemos Meca Escahuatli, que es otro que acaba en Huastli, y Cuauhescahuatli, escalera, escalera de mano, escalera de cuerda, escalera de madera. Y tenemos Temamatlatl, que quiere decir escalera de piedra, y Tlamamatlatl, que quiere decir escalón y por extensión escalera. Tenemos también otros lugares que serían propios de una casa y que creo que es bueno conocerlos. Tlalpantli, suelo, que viene de tierra, tlal y pantli. Tlapantli, que quiere decir terraza. Y luego tenemos Tapalcatlapantli, que quiere decir tejado, Tepalcatl tiesto y Tapalcatl teja. Tapalcacopistli es como cubierta de teja y sería el tejado. O las tejas también, en general. Y Calquite quiere decir el techo, sí. Que no lo he puesto, pero bueno. 4. Para formar el posesivo se recurre al verbo en imperfecto, formado con la tercera persona del presente indicativo y se pospone el sufijo yan. La terminación yan es la terminación propia del tiempo verbal imperfecto ya con una n final locativa, de can. Por ejemplo, Yelowayan o Yeloayan sede y Yeyan su sede. Cochihuayan, ese es un poco irregular, pero bueno, porque el verbo sería kaj, es el verbo, pero en este caso pues se forma con futuro, pero eso ese porque es irregular. Cochihuayan, dormitorio, y Cochian, su dormitorio. Y Tetlacualtiayan, su restaurante. Monemian, Mocochian, tu habitación. Y Netlatian Incuetlastli es la guarida del lobo y Tapasol Incuautli es el nido del águila. Esto, bueno, pues esto es el título de un libro y el otro pues es la guarida que tenía Adolfo Hitler en una montaña que debía ser muy bonita y que la destruyeron cuando la guerra, pero la Segunda Guerra Mundial. Pero que también lo he visto como título de un libro, por eso lo he puesto. 4. Los inmuebles y los muebles pueden también terminar en cali. Tlatlatilcali quiere decir leñero, cillero, despensa, alacena, sitio para guardar algo y esconderlo de la vista, por ejemplo para guardar la leña. Temachtilcali quiere decir escuela, son como dobletes. Tetlailtilcali, taberna. Porque cali puede ser sitio, sitio donde se enseña o sitio donde se da de beber a la gente. En vez de lugar, pues aquí estamos utilizando sitio.
5. A veces la terminación del posesivo, por tanto, es la propia de un sustantivo regular, itapaso lincuautli, el nido del águila, eso lo hemos puesto antes. Bueno, 2. Muebles. Pasamos a los muebles. 1. Hay 3 acepciones de la palabra mueble, A, B y C. A. La palabra mueble significa cosa movible o portátil, pero siempre dicho de una cosa u objeto movible. Y cuando decimos cosa nos referimos a enseres, trastos. Y lo dice la RAE, Diccionario de la Lengua Española, trasto, epígrafe 6, muebles o utensilios de una casa. Con eso queremos decir que muebles pues, puede también ser utensilios, trastos, porque no sabemos muy bien lo que significa mueble, a veces tenemos dudas. Aquellos muebles que se fijan a las paredes y suelos, pero pueden ser removidos sin alterar la estructura de la casa, no pierden la consideración de muebles. Sí, por ejemplo, hay muebles que se fijan a una casa como una bañera o como los muebles del baño o con el lavabo y todo eso, pero no pierden la consideración de muebles aunque sean fijos, porque quedan fijados. ¿Cómo se dice mueble? Pues quiere decir móvil, portátil, movedizo. Y se dice moliniani, olinini, misquaniani. Y según la RAE, movible, que quiere decir que por sí puede moverse o es capaz de recibir movimiento por ajeno impulso. O sea que no quiere decir que se mueva por sí mismo, a veces pues es por un impulso ajeno. Eso es muy importante. Y no debe confundirse mueble o movible con removible. Removible es extraíble, que se puede extraer. Cuando tenemos un adhesivo, lo podemos arrancar, eso es extraer. Y bueno, isquaniloni, del verbo isquanía. Y yolcuescuetli quiere decir variable, voluble, movible, pero es otra acepción completamente distinta a una persona tornadiza, que es muy voluble, no tiene nada que ver, no hay que utilizar este sustantivo. B. A veces por mueble nos referimos a un armario, podemos decir tlapictli, que es más específico, o tlatlatiloyan, armario, mueble. 2. A veces el sustantivo cali significa mueble, mobiliario o sitio o lugar destinado a cierto objeto o producto o actividad. Ejemplos: Amoscali, librería, librero, sitio para libros o tienda de libros. Occali sería botellero, bodega, cillero, sitio para guardar alcohol, donde octli es pulque, pero también puede ser alcohol en general. Quizá yo diría atl, agua ardiente o agua de fuego, yo le llamo así al alcohol. Tehuilotecometl es botella, redoma, frasco y garrafa, que viene como redoma, pero hemos visto que botellero se dice occali, porque sería tehuilotecoma cali, sería muy pesado de decir y siempre buscan la economía en las palabras. Tlacualcali quiere decir nevera, fresquera, la cena, despensa, gambuza. Bueno, pues como neguera, pues puede ser frigorífico, tlacualcali, que quiere decir pues mueble para comida. Tlecali es la chimenea y tlecuili es el hogar o fogón. La chimenea, bueno, pues suele estar en el tejado y tlecuili es el hogar o fogón, es donde se hace el fuego ya dentro de la casa, que es como un mueble que puede ser de piedra o puede ser para cocinar incluso también, donde se prende el fuego realmente, es el lugar. Y Tlecacitl o Tlehuicoli es el incenciario, donde Huicoli lo habíamos visto al hablar de botellas y luego jarros, pues creo que era jarro, Huicoli. Tlehuicoli o Tlecacitl, incenciario. Bueno, también hay Tlesochtli para brasero, me parece. Bueno, hay mucha terminología, pero bueno, no me quiero extender en ello. 3. A veces el sustantivo en Loyan puede ser traducido como mueble. Casmanaloyan, Caspialoyan aparece como bazar, vitrina, aparador, estante para vajilla, sitio donde se guarda la vajilla o se expone. Amospialoyan puede ser una librería, un librero, una estantería para exponerla. En realidad pía es custodiar, pero en este caso pues adquiere este significado. Es más, en una biblioteca sí que se custodian los libros. Aquí también se custodian porque se mantienen dentro de un armario y entonces
dentro de un mueble y entonces quedan custodiados del polvo y pues de que lo cojan los niños y todo eso. Entonces pues sí, es aceptable también utilizarlo. 4. A veces no tienen una terminación particular los muebles, sino la propia de todo sustantivo. Y tenemos, vamos a decir una serie de muebles muy comunes. Tlapechtli, mesa. Tlahuilcali, lámpara. Pepechtli, cama. Ixipepechli o palpetlatl, alfombra. Cuachpepechtli, colchón. Petlatl, estera, felpudo. Tlapictli es el armario o cierto mueble. O mueble en general, armario o mueble. Icpali, silla. Cuauhicpali quiere decir escaño, banco o banca, pero con respaldo. Netlaliloyan es un banco o una banca, lugar donde sentarse. Tlatotoctli es sofá o banca, pero este suele ser el de la sala. Y Cuauhtzcuintli, perro de madera, es banco o taburete. Este no tendría respaldo. Y ahora vamos a ver baños, muebles de baño. Nematequiltecomatl, nematequilis-tecomatl o nematequiloni quiere decir lavabo aguamanil. Viene como aguamanil, pero es lavabo. Tlapoloni es grifo, llave, bitoque, canilla, pluma o paja. Es la llave del grifo. La llave del grifo, que es parte del grifo y se le llama grifo. Agarrar el grifo es agarrar la llave. Pero también el grifo también puede ser una especie de caño o pitorro que tienen ahí para donde sale el agua. Eso también se llama grifo y eso se puede decir apantli, porque apanatl es la agua del grifo. O sea que por eso mismo. No cabe duda que es también grifo. O sea que hay dos formas de decir grifo según la parte del grifo a la que nos estamos refiriendo. Tenemos tecasitl y teapastli, que es la bañera, la tina, la pila de agua, la bañadera. Bueno, pues es donde la gente se baña, se mete dentro, la llena de agua y se sumerge dentro, teacasitl. Y luego tenemos patztli, que es barreño, o apastli, barreño. Luego tenemos Acasitl es abrevadero, pilón, pues es donde beben los animales y todo eso, es un sitio más grande y todo eso. Y Acastontli más pequeño, pues puede ser un fregadero para fregar la ropa y ese tipo de cosas. Asiscomitl puede ser orinal o bacín. Y Cuitlacomitl también puede ser orinal o bacín, pero también puede ser lo mismo que Cuitlacali, retrete, vaso, servicio, inodoro, taza del váter. Porque tiene ese sentido, es muy ambiguo este término, Cuitlacomitl. Yo más que como orinal, porque eso para el orinar se usa sobre todo para orinar. Cuando es para defecar, a mí me parece más un retrete. Pero si en caso de duda, Cuitlacali. Acomitl es la cisterna, tanque del inodoro, tinaja. Es una pieza que está detrás del retrete y que se llena de agua. Una cisterna. Acomitl quiere decir cisterna, tanque del inodoro, tinaja, cierta vasija grande para guardar agua. También puede ser una tinaja, en otra acepción. Y luego, comitl es olla o barril usualmente de barro. Mi comitl, sin embargo, es carcaj, donde se guardan las flechas. Mitl es flecha. Apiastli quiere decir tubería, caño, ducto, cañal o caño. ¿Qué digo? Canal o caño. Apiastli es la tubería. Esa sería, en vez de apantli, que es pues la del grifo, apiastli es la que va dentro de la pared escondida, apiastli. Y apantli puede ser acequia, zanja, canal, cauce, regadío, caño. Pero yo sobre todo lo utilizo como grifo porque hay otras palabras para decir acequia y eso. Entonces, bueno, pues... Pero también puede utilizarse para eso. Y tlalantli quiere decir zanja. Esa zanja que se excava en la tierra. Porque hemos visto que apantli, una acequia puede ser considerada una zanja o un canal. Sí, pues canal también puede ser el canal de agua pues para el regadío. Pero hay otras palabras, ya digo. Apan-atl es agua del grifo, ya lo he dicho antes. Y yek-atl es agua dulce. 5. Pero la forma alternativa a los nombres en Loyan para los sitios es Loni para muebles que constituyen objetos, artilugios, instrumentos, herramientas, equipos o utensilios.
Por ejemplo, un piano es un mueble elegante. Con ello, ¿qué queremos decir? Que a veces un instrumento musical es un mueble. Y hay la diferencia entre lo que es un artilugio para lavar, que puede ser una lavadora, y un mueble de cocina, pues es que son lo mismo también. Entonces, eh, pero estos artilugios, estos instrumentos, estas herramientas, estos equipos que hay informáticos, utensilios como el cepillo de dientes, todo eso suelen acabar en Loni o en Watley también. Entonces, Netland Saqualoloni sería cepillo dental, donde Tlantli son los dientes. He puesto separado para facilitar la pronunciación, Netland Saqualoloni. Neten Pogpowaloni sería la servilleta, que es el instrumento para limpiarse los labios. Y el otro es para cepillarse los dientes, el cepillo dental. Neyacapogpowaloni o Nechomiloni es el pañuelo de nariz, porque hay pañuelo de cabeza y hay pañuelo de nariz. Y Netlangua Ilpiloni es la liga que se ponen las mujeres para atarse por encima de la rodilla con una liga. Nesilan Ilpiloni es la faja, donde Silantli es el vientre, es para atarse el vientre. Tlapaconi, Tlapaconi es el fregadero, mueble o artilugio con rodillos donde se friega. Antes hemos dicho otra acepción al hablar de pila y pilón y luego una pila pequeña, hemos dicho también Tlapaconi, pues o Tlapaconi es el mueble o artilugio con rodillos donde fregaba. Y luego tenemos Caspechpaconi, que es el lavaplatos, trasto donde se lavan los platos. Es un trasto que también puede ser un mueble. Nemapaconi puede ser considerado como objeto para lavarse las manos, instrumento, puede ser un lavabo también. Pero estos pues no vienen muchas veces ni en el diccionario. Necuapaconi, ducha, regadera, objeto para lavarse la cabeza. Esto lo he puesto porque, claro, no siempre usamos bañera, a veces usamos ducha. Yo, por ejemplo, soy de ducha. Entonces, Necuapaconi. No lo he encontrado en el diccionario. Bueno, en realidad es un instrumento para lavarse. Y qua es la cabeza. O sea, se lava uno y especificamos la zona, la cabeza. Y cuya forma posesiva es con el imperfecto. No tlapacaya, mi fregadero, no nealtiaya, tu bañera. Estos no acaban en N porque no son lugares, son instrumentos, son nombres instrumentales. Pero también de alguna manera son muebles. Y luego hay utensilios acabados en Wasley. Antes habíamos visto el Ejeka-Wasley para escalera, pero tenemos más. Tequil-Wasley, sello. Ochpan-Wasley, escoba. Chiqua-Wasley, peine. Bueno, pues no es que sean exactamente muebles, pero son bienes, objetos, que son instrumentos que, bueno, pues que pueden acabar en Watley. Y tenemos puente, pues que es un lugar. El puente, pues es yo no diría que es un utensilio, un puente. Aunque sea de madera o no tiene sentido. Una escala, pues es un poco por los pelos. Es porque la palabra mueble es difícil de definir, es un término muy vago. Y bueno, y con esto hemos acabado el vocabulario que nos va a dar la posibilidad de tener pues luego hacer las posiciones de deja esto encima a la derecha o a la izquierda de la mesa o sobre la alfombra y pues para todo ese tipo de cosas hay que tener vocabulario. Eso es todo, gracias.